damos 2 minutos al resto de compañeros y empezamos. Bueno, listo, ahora sí vamos a empezar. Vamos a mirar un poquito. Disculpe, profe, es que se escucha un poquito bajito su micrófono. Ya, regáleme un segundo. ¿Suena mejor? Señor. Bueno. Bueno, este es un trabajito que ya tengo listo para ustedes, entonces vamos a mirar rápidamente un poquito las oscilaciones en los circuitos eléctricos. Entonces, pues ya todos ustedes conocen el circuito RLC o LC. Ya ustedes vieron en algún momento eh, el hecho de ponerle una bobina a un circuito, el hecho de ponerle un condensador, el hecho de colocarle una resistencia. Ustedes saben cuáles son los fines y utilidades. Pero si ustedes recuerdan, hay unas ciertas definiciones que son bien interesantes en el estudio de nuestros circuitos. Una de ellas es que la carga se puede definir como el voltaje multiplicado por la capacitancia de nuestro condensador que está aquí, ¿cierto? La otra es que la corriente se definió como la derivada de la carga en función del tiempo, es decir, la carga que está circulando, ¿cierto? Y además teníamos aquí en color verde la diferencia de potencial que se crea entre este punto y este punto donde está la espira esta, me olvidó la bobina, se define como la inductancia de esa bobina por la derivada de la corriente en función del tiempo. ¿Listo? Esta ecuación que tenemos acá en verdecito nos dice que la suma de estos dos voltajes, el que está en el capacitor, a ambos lados del capacitor y el que está a ambos lados de la bobina, debe ser igual a 0. En este caso, porque si ustedes miran, tengo mi circuito abierto. ¿Listo? Entonces, utilizando estas dos definiciones, bueno, estas tres, fíjense cómo armamos esta pequeña ecuación acá. Q sobre C más L de I de T igual a 0. ¿Listo? Pero recuerden que I era otra derivada, I es de Q de T, entonces la puedo meter acá en este punto. Y pues eso inevitablemente me da una segunda derivada. ¿Listo?
Entonces yo puedo dejar sola esta segunda derivada al lado izquierdo de la ecuación y pasar todo lo demás hacia la derecha de la ecuación y obtengo esta ecuación que tengo aquí. Entonces paso Q sobre C con signo negativo, luego el L que está acá multiplicando lo paso a dividir, obtengo esta relación y si ustedes miran, pues yo la puedo volver la ecuación del oscilador armónico empleando esta relación, omega igual a la raíz cuadrada de L sobre C. Bueno, de 1 sobre L, de 1 sobre LC, perdón. Y pues una gráfica del comportamiento de la carga en ese circuito en función del tiempo va a ser de esta manera. Efectivamente, una oscilación. Y probablemente en este caso es un coseno, ¿no? Porque empezamos en el valor máximo que puede obtener y comienza a bajar hasta el valor mínimo que puede obtener y comienza a subir de nuevo. ¿Listo? Hay dos definiciones acá bien interesantes, la energía electrostática y la energía magnética. Una depende del condensador o capacitor y el voltaje a ambos lados, y otra depende de la inductancia de la bobina y de la corriente que está circulando por la bobina. ¿Listo? La energía total o la energía mecánica se puede definir así. Y recuerden que C está relacionado con Q y con V, entonces se puede escribir de esta manera: C por V al cuadrado o Q cuadrado sobre C, en ambos casos. Entonces esto sería energía total. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Ninguna duda? Profe, sí, pues yo tengo una cortica. Esa derivada de carga la sacó de la corriente, ¿cierto? ¿Esta? Es ahí, es Sí, sí. señor, es esta. Ah, ok. Listo. Entonces, a través del uso, bueno, aquí viene la vaina bonita, a través del uso de un simple circuito donde, bueno, pongan ustedes una pila, una batería, coloquen una bobina y coloquen un condensador, ustedes van a tener un circuito donde van a hacer que la corriente oscile de esta manera, o la carga, ¿cierto? Es como un generador de señal. Ahí viene la importancia de ese circuito, LC y luego el circuito RLC. Y si ustedes comparan la ecuación del sistema masa-resorte y del circuito, se van a dar cuenta de que la inductancia actúa parecido a la masa que está colgando en el resorte y que el 1 sobre C actúa similar a la constante del resorte. Entonces, a través de el 1 sobre C, ustedes van a hacer o más grueso o más delgado ese resorte y por lo tanto van a ser capaces de producir más o menos oscilaciones. ¿Listo? Y a través de la inductancia es como si le pusieran una masa más grande o más pequeña, de manera que obviamente en la relación entre K y M o L y 1 sobre C, pues van a tener si el circuito oscila o no, a través de la manipulación de estos valores. ¿Listo? Este era como un ejemplo ya de lo que hemos venido haciendo, más centrado a lo que ustedes conocen. Ya todo lo que hicimos eran dispositivos mecánicos, el péndulo simple, el péndulo físico, el sistema masa-resorte, el péndulo de torsión. Esto ya ustedes lo conocen de primera mano porque es a lo que ustedes se dedican. Ahora vamos a pasar a otro tema. Resulta que nosotros hasta este punto hemos hablado de el movimiento armónico simple sin tener en cuenta para nada la fricción. Pero ustedes saben que en la vida real, pues las cosas eh, tienden a detenerse por su contacto con las superficies, por su contacto con la atmósfera, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces las fuerzas de fricción nosotros no nos podemos hacer los locos con ellas. Cuando aparece eso nosotros llamamos
a un dispositivo que funcione oscilador armónico amortiguado. Porque inevitablemente ustedes se montan en el columpio y si se columpian solitos una sola vez y no hay quien los empuje, pues ustedes van a ir amortiguándose hasta que el movimiento queda totalmente suspendido. ¿Cierto? Entonces, fíjense, vamos a mirarlo aquí rápidamente. Imagínense que cogen su sistema masa-resorte y la masita que está colgando la meten en un recipiente que contenga agua o aceite o gelatina o cualquier otro líquido con alguna cierta viscosidad. ¿Listo? Hay dos posibilidades para describir física y matemáticamente la fricción, pero la que nosotros vamos a usar es esta. Esta definición se llama fricción, fricción húmeda, si no estoy mal. Húmeda. Y entonces, esta es directamente una fuerza de fricción. Mire, podemos ponerle el carácter vectorial acá si queremos o no. Esa fuerza de fricción depende de la velocidad. ¿Listo? Entonces, esa fuerza se hace mayor entre más velocidad traten ustedes de tener dentro del fluido. ¿Listo? Y esta B, que es una constante, depende de las cualidades del fluido. Entonces, en este caso dice, depende de la forma de la masa que ponemos acá y de la viscosidad del fluido. Recuerden ustedes que lo mismo para la atmósfera que para el agua, cuando hacen vehículos tratan de hacerlos en el aire, los llaman aerodinámicos. Dentro del agua, pues los llamarán hidrodinámicos. La idea es hacer la forma que tenga menor resistencia para moverse por entre el fluido. ¿Listo? Entonces, Profe, en el caso de las ecuaciones pues que tienen que ver ya con la electricidad, ¿en cómo podríamos ver el amortiguamiento ahí? con Pues una en resistencia. el Con una resistencia. Ah, ok. Por eso el circuito primero es LC y luego ustedes ven el circuito RLC. Entonces la resistencia hace las veces del fluido y produce esta fuerza. ¿Listo? Entonces, fíjense que esto es la segunda ley de Newton, solo que le agregamos esa parte del amortiguamiento. ¿Listo? Cuando nosotros la escribimos, la podemos pasar a términos de derivadas, entonces mírenla cómo está escrita acá. Y vamos a definir dos cosas. El omega, ahora lo voy a llamar omega 0 al cuadrado por una conveniencia. Recuerden, es la misma vaina, K sobre M, o omega 0 igual a raíz de K sobre M. Pero voy a inventarme otro término que se llama gamma, y ese término será B, que es esa constante de amortiguamiento, dividido sobre la masa. ¿Listo? Entonces, con esas dos yo puedo escribir la ecuación de esta manera. Cojan y dividan en todos los tres términos por m. Entonces, m sobre m me queda esta sola. 1 por esto, ¿sí o no? B sobre m me queda gamma. Y K sobre m me queda omega 0. Entonces, miren la ecuación. ¿Listo? Esa omega 0 la vamos a llamar frecuencia natural del movimiento. Entonces es la frecuencia que tendría si el sistema estuviera en un lugar ideal y no hubiera fricción para nada. ¿Listo? Resulta que esta ecuación diferencial ya es un poco más complicada de solucionar, mis perros y señorita. Como es más complicada de solucionar, nosotros vamos a tener, de hecho, más de una solución. Y esas soluciones posibles aparecen acá con estos índices I que yo puse. Entonces,
amortiguamiento ligero o subamortiguado es el nombre, es un movimiento donde hay oscilación, pero se va acabando paulatinamente, como en el columpio. ¿Listo? El sobreamortiguado no tiene oscilación en lo absoluto. Entonces es como si este líquido acá fuera extremadamente viscoso y ustedes ponen la masa ahí adentro, estiran el resorte y sueltan esa vaina y la masa simplemente sube un poco, pero no hay oscilación, no sube y baja, sube y baja. ¿Listo? Y la tercera posibilidad se llama críticamente amortiguado y en esa tampoco hay oscilación. O sea, en sobreamortiguado y en críticamente amortiguado no hay oscilación. La diferencia es qué tan rápido esta vaina se devuelve a la posición de equilibrio, simplemente. ¿Listo? Entonces la única solución que a nosotros nos interesa, pues es la del subamortiguado. Entonces, fíjense, nosotros podemos plantear una ecuación solución de esta manera. Ya sabíamos la original, la solución original es A por coseno de omega t más phi, ¿no? Si quieren. Inventémonos una solución donde le agregamos una exponencial que dependa del tiempo y que implique con este signo negativo que de alguna manera se está amortiguando en el tiempo todo. ¿Listo? Entonces, fíjense, si yo hago la primera derivada de esta vaina, tengo la derivada de un producto triple, ¿no? La derivada de una constante por la exponencial por el coseno. Entonces, lo primero sería derivada de la constante por las otras dos. Derivada de una constante vale 0. Más la constante derivada de esta por esta. Más la constante por esta por la derivada de esta. Entonces, la derivada del coseno es el seno. La derivada del e es la misma, pero con signo negativo y con un b que queda por ahí metido, ¿cierto? Entonces, cuando yo hago esa derivada y reúno los términos, obtengo esta expresión. ¿Listo? Si esta fuera mi solución supuesta al movimiento del oscilador armónico amortiguado, esta sería la velocidad, la expresión de la velocidad. Ahora, ¿qué es lo que quiero que hagan ustedes en este preciso instante ya mismo? Van a hacer la segunda derivada de esa vaina y vamos a ver qué les da. Les va a dar una expresión más complicada, tienen 5 minutos. Háganle a ver. Una preguntita, profe. El A sub cero se decía que es una constante, ¿sí? Sí. Ah, listo. Miren al amigo Santiago llegando tarde como siempre. Sabe que lo vamos a dejar esperando un rato. Está bien que tengan problemas de conectividad, pero eso no son problemas de conectividad. Y si él les pregunta, ustedes le dicen que yo lo dejé afuera un buen rato. Yo no lo puedo dejar afuera todo el tiempo. Pero yo a ustedes les pedí, por favor, que trataran de entrar dentro de los primeros 10 minutos, ¿no?
¿Listo? ¿Ya tienen algo? ¿Acaso, profe? Pues ahí acabé de enviar lo que hice, profe. Pues no estoy así del 100% seguro, pero Vamos a mirar. Queremos a ver al resto de compañeros. Entonces, Monseñor Perdomo, ¿le dio algo así? sí, sí, señor. Listo. Entre las dos está el desarrollo que yo hice. Entonces, si se fijan, ponemos la primera por la derivada de esta que es la misma, por la derivada interna que es menos beta, por lo que hay dentro de los paréntesis que es esto, menos esta por la derivada de lo que hay adentro. Entonces, el seno será el coseno por la interna, omega, y ya tenemos un omega, omega cuadrado, menos, porque la del coseno es menos seno, omega beta seno de omega t. ¿Listo?
y lo único que hago es abrir los paréntesis y recoger términos semejantes para que de una forma diferente yo obtenga esto. ¿Listo? Entonces, ojo, la solución que yo voté probable es esta. Simplemente le agregué un término exponencial, le digo, voy a pensar que esa vaina, el movimiento se acaba de forma exponencial. Hago mi primera derivada para encontrar la velocidad y saco la segunda derivada, que es la que yo necesito para montar la ecuación, ¿no? Entonces, fijémonos que aquí esta parte correspondería a esto, ¿cierto? Menos gamma por omega, entonces esa la habíamos dicho aquí. Gamma por dx de t más omega 0 al cuadrado por x. Eso quiere decir, esta segunda parte entonces es más gamma de x de t, ¿cierto? Y esta tercera parte es omega 0 cuadrado por x. ¿Listo? Yo cojo y resumo, o más bien abro paréntesis y vuelvo a hacer todas mis posibles factores comunes. Y entonces, mire, aquí más bien dije, bueno, hagamos esto, factor común del seno omega t, y todo esto, factor común del coseno omega t. Fíjense que la ecuación está igualada a 0. Y entonces, en últimas, eso implica cierta cuestión. Fíjense, en este pedazo. Esta vaina debe darme 0, de donde yo puedo despejar esta ecuación, esto que está aquí adentro. Porque para que me dé 0, pues yo simplemente digo, bueno, el seno no siempre va a dar 0, el coseno no siempre va a dar 0, entonces vamos a probar con esta. De aquí despejo, omega se me cancela en últimas, y lo que obtengo es que beta es igual a gamma medios, y acuérdense que gamma era B sobre M, o sea, beta es B sobre 2M, ¿ok? Fíjense que aquí está el otro pedazo, este pedazo. Entonces igualémoslo a 0 y solucionemos. Ya sé que beta es gamma medios. Entonces gamma medios por gamma, gamma cuadrado medios. Y beta cuadrado, gamma cuadrado cuartos. Y fíjense, aquí tengo una cosa particular. Aquí yo tengo omega 0 y acá yo tengo un omega que es diferente. ¿De dónde salió ese cuento? Entonces fijémonos que cuando yo encuentro la segunda derivada, en todos los casos yo planteé un omega que no es omega 0. Yo no lo estoy llamando omega 0 todavía. ¿Listo? Ahora aquí lo interesante es lo siguiente. Cuando yo soluciono la ecuación, yo obtengo más o menos omega 0 al cuadrado menos gamma cuadrado cuartos. Debe ser igual a la nueva frecuencia al cuadrado. Entonces aquí es donde viene la vaina. Yo resumo la ecuación del oscilador armónico como en una vaina que ahora tiene una raíz donde aparece la frecuencia natural del sistema, como si fuera el sistema ideal, y le resto un pedazo que tiene que ver con el amortiguamiento. Acuérdense, gamma es B al cuadrado medios. B medios, perdón, B sobre M. Entonces esto sería B al cuadrado sobre 4M cuadrado.
Pero fíjense, aquí es donde nosotros tenemos un problema. Esta frecuencia implica dos cosas. Si el término gamma es muy grande, cuando nosotros hagamos esta resta, el resultado nos va a dar negativo. Y un número negativo dentro de una raíz cuadrada corresponde a números imaginarios. Eso quiere decir que la solución no va a estar en los números reales. Y si no hay solución en los números reales, pues entonces no hay oscilación del sistema. ¿Listo? Entonces, fíjense, la solución posible que yo me inventé es A0 por E a la menos beta T, habíamos dicho, y ese beta es gamma medios, entonces gamma medios T. Y esta omega es esta frecuencia total, que es la raíz cuadrada de la resta entre la frecuencia natural y el pedazo que tiene que ver con el amortiguamiento. Y va a haber oscilación, va a haber una solución que oscile con el coseno únicamente si el omega 0 es mayor que el otro pedazo, para que el valor dentro de la raíz sea positivo y la raíz sea positiva, por lo tanto. ¿Listo? Ahora que fíjense que la pueden escribir de forma mejor con el corrimiento de fase, entonces omega t más phi. ¿Listo? Y aquí hay algo interesante. Esto que yo encerré dentro de una línea, un cuadro punteado verde, esto se puede tomar como una nueva amplitud. Miren, es esta que yo dije aquí. Cojamos una amplitud mayúscula y la definimos como la amplitud original multiplicada por ese pedazo que dice que la amplitud va a disminuir de forma exponencial. Y cuando yo hago esa vaina, pues fíjense la maravilla que obtengo. Esta grafiquita de la izquierda. Entonces esta grafiquita de la izquierda dice, mire, parce, sí hay oscilación y empieza como el coseno en 1 o en el máximo. Pran y empieza a bajar. Pran y empieza a subir. Pran y empieza a bajar. Pero si ustedes miran la línea punteada, es una exponencial que es este pedazo. Y dice, la amplitud total va a disminuir exponencialmente. Mire, la amplitud empieza a decaer. Y ahí va tendiendo a cero. Y lo mismo por este lado. Entonces, eso es esto. Ahí está. Y eso ustedes lo han visto en sus circuitos, desde luego. ¿O me equivoco? Ya lo hemos visto. No se equivoca, no se equivoca. Exactamente. Y es exactamente la misma vaina que imaginarse que ustedes están en un columpio solos y aburridos, así como ando yo. Se impulsan una sola vez y el columpio va al máximo y luego ya no se devuelve a la misma posición y ya luego no sube a la misma posición y se va acabando el movimiento. ¿Listo? Una magia que usan, no específicamente el amortiguamiento, pero una magia que usan en las telecomunicaciones es aquello que llaman amplitud modulada o frecuencia modulada. ¿Lo recuerdan? AM y FM. Señor. Entonces es usar una manipulación en la amplitud, como por ejemplo en esta azul que yo dibujé acá, que me inventé, de manera que la esté envolviendo más o menos una onda con una cierta amplitud. O a veces se manipula la frecuencia, qué tan rápido oscila. Y dependiendo de esas dos, pues hay dos formas de transmitir información. AM, ustedes saben, a ver, esta sí es pregunta para ustedes que son unos berracos en las telecomunicaciones. ¿Para qué coños sirve el AM y para qué coños sirve el FM? Cuéntenme. Pues básicamente, o por lo que yo entiendo, es que en AM voy a modular la amplitud y en FM pues la frecuencia, y eso me va a permitir que en AM la onda pues que estoy enviando, si la onda de radio me llegue más lejos, pero pues no de tanta calidad, y FM no va a llegar tan lejos, pero va a ser un audio más fiel. Como va a ser Usted me está explicando dos cosas que son válidas, que son reales, pero son separadas. Dígame por qué AM viaja más lejos y por qué FM no. Por la longitud de onda es mucho más
más grande, o sea, ¿Y qué tiene que ver que la longitud de onda de AM sea más no, grande? ni siquiera es la longitud de onda, es la amplitud como tal. La Entonces, amplitud. es como que la onda es más grande y llega más lejos, pues esa es la parte que no me queda muy clara, Esa es pero la parte que no le queda clara. ¿Hay alguien más sé que que llega muy lejos a la la AM señal? y puedo enviarla a Pero la distancias más calidad es largas. mala. Exacto. Sí, señor. ¿Hay alguien que sepa por qué sucede este fenómeno? Perdomo, por ejemplo. Pues, digamos, aún no hemos visto como telecomunicaciones, pero lo que tengo entendido es que por el hecho de que la amplitud es más grande, he Ujú, escuchado que, digamos, la amplitud de esas señales AM puede llegar a ser como el tamaño de edificios. ujú. Pues me imagino que tiene como una mayor, tal vez como fuerza en el que se disipa esa señal por el ambiente Ya. y de pronto puede ser por eso que logra distancias más grandes, a diferencia del de FM, que son frecuencias muy pequeñas en amplitud. De Ya, pronto puede ser por eso. ya. Bueno, les voy a contar que no, no es por eso, pero es un fenómeno interesante que hace parte de las ondas. Eh, Se usa una propiedad de la física bajo la cual las ondas de AM tienen la propiedad exacta en que cuando pegan en una zona de la atmósfera que se llama la ionosfera, rebotan. Entonces esas ondas no se van a ir para ningún lado y al rebotar, pues le pueden dar, si usted les pone la suficiente potencia, pues van a llegar a sitios terrestres lejanos. Las FM no. Si usted bota esa miércoles para el cielo, esa huevonada pasa derecho. Entonces usted simplemente no la logra. Entonces las de FM, por sus características, necesitan una repetidora. ¿Si han escuchado, sí o no? Entonces ustedes lo que hacen es mandar FM básicamente de antena en antena para que esa vaina recorra una cierta distancia en el planeta y pues llegue a donde ustedes necesitan que llegue. Entonces, por esa razón, si ustedes tienen una antena lo suficientemente grande, y les garantizo que un alambre de cobre estirado sobre el techo por ahí de unos 6 o 7 metros, ustedes van a poder coger ondas de radio de Australia o de Japón, pompón, porque esas tienden a darle la vuelta al globo. Lo que pasa es que ustedes necesitan una antena muy grande porque de todos modos ellas pierden potencia a medida que van viajando, ¿no? Las FM desafortunadamente no. Si usted no las apunta de antena a antena, pues esa mierda se va, porque no hay nada, no, la atmósfera no funciona como un espejo para ellas y pasan derecho y se salen del globo terráqueo. En teoría sería eso. Esa es la razón por la que se supone que hay ondas de radio por allá, de radio no, ondas, sí, de radio y de televisión en el espacio, porque las características en tanto frecuencia y amplitud y longitud de onda eh, eran tales que simplemente pasaban derecho. Y entonces es posible que en algún momento, en algún lugar, las coja una, una civilización extraterrestre, ¿no? De pronto miles de millones de años después vean y había un poco de plaga por allá que estaba botando Profe, y en ondas el de momento en televisión. que llega de que esa onda pasa a la ionosfera y ya está en el vacío, sigue, sigue andando, sigue avanzando, no se queda como Eh, ahí. no, sigue derecho. Recuerde que ya en el vacío, pues técnicamente usted no tiene eh, ningún estorbo, ya no hay nada O que sea, es como amortigue la ideal onda. antes, Y antes avanza mejor. exactamente, y además la onda electromagnética, eso es luz, pero es luz que ustedes no pueden ver. Y la luz, pues ustedes saben que viaja a la velocidad de la luz y que no la para nada a menos que algo se le atraviese y la absorba. Pero eso quiere decir pues que esa vaina llegue a una nave o a un planeta y allá la capten. A eso me refiero. Pero si sale al espacio y no hay nada, pues nada, sigue derecho. O sea que esas comunicaciones que hacen con los rovers que dejan en otros planetas son puro FM. Entra y ni salen señales FM, ¿sí? Lo más probable es que sea así porque AM, por sus características, rebota, lo que le digo,
Y hay algo que ver también con la potencia de esas ondas. En este momento no me acuerdo, pero creo que es más fácil alcanzar alta potencia con FM. Entonces técnicamente sí. ¿Listo, perritos? Listo, profe. Listo, entonces miremos. Dos cositas. El coseno de omega por T0, que sería como el tiempo que se demora bueno, para alguna oscilación, en teoría debe ser igual a la misma solución más un periodo. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que el periodo en estas vainas no puede cambiar. A pesar de que la onda en esta gráfica está disminuyendo su amplitud, el periodo debe continuar siendo el mismo esta distancia. Y fíjense que efectivamente es el mismo. ¿Listo? Y bueno, esto ya es, si ustedes miran, la primera amplitud sería amplitud n, luego la siguiente n más 1, n más 2, n más 3, bla, 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 bla. Hay una relación entre ellas que se puede escribir de esta manera. Y se sabe que esa vaina va en decremento logarítmico, pero pues realmente no es algo que sea súper importante para nosotros en este preciso momento. ¿Listo? Entonces, ¿qué otra cosa era la que necesitábamos? Regálenme un segundo. Hasta ahí se entiende, ¿cierto? Sí, que harta matemática, pero sí se entiende. Listo. Entonces ahora, si ya tenemos el oscilador amortiguado, miremos el oscilador forzado. Ustedes pueden tener dos posibilidades, que sea un oscilador en el momento ideal, un sistema ideal donde no hay fricción, o pueden tenerlo con fricción y que sea amortiguado. El hecho es que, bueno, obviamente, lo ideal, o no lo ideal, lo real, lo que existe en la realidad son osciladores que son amortiguados y que son forzados. Y el ejemplo más sencillo es el columpio. Si ustedes no van con una persona detrás que refuerce el movimiento, pues esa vaina se acaba muy rápido. ¿Listo? Entonces, píllense, el cuento acá es, yo tengo un sistema masa resorte, una masa amarrada al resortico, pero al otro lado yo tengo mi propia manito moviendo esa vaina para que genere el movimiento. En este caso vamos a hacer el oscilador forzado, pero sin amortiguamiento. Entonces yo simplemente voy a decir, mire, yo voy a usar la mano para adelante y para atrás para que esa vaina se mueva con una fuerza que va a oscilar en la forma de un coseno. ¿Listo? Entonces esto es una vaina externa, una fuerza externa que no depende de la posición. Y si ustedes miran, cuando yo armo la ecuación, tengo este lado izquierdo, todo este lado izquierdo, es la ley de Hooke o el oscilador armónico simple para el sistema masa-resorte, y este pedazo no depende de X y es la fuerza externa. Eso me genera una ecuación diferencial que se llama inhomogénea, porque cuando son homogéneas, todos los términos dependen de X o de sus derivadas, y este no depende de X en lo absoluto. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa cuando omega vale 0? Coseno de 0 es 1, ¿no? Exactamente, entonces yo lo que tengo es el valor máximo de la fuerza externa. Y en ese caso, yo hablaría
de la posibilidad de tener un desplazamiento dado como X igual a esa fuerza máxima sobre K. ¿Listo? O sea que ahí se cancela con el K por X del otro lado, ¿o no? Porque, bueno, si tengo coseno de cero me daría, en lugar de FO, pongo K por X y si lo paso al otro lado queda negativo, sé Ajá. que se cancela, ¿no? Sí. Y queda que es igual a cero, la velocidad por la masa. No lo entendí, papi. Es que pues cambio el FO por un K por X, ¿cierto? Al tener coseno de cero. Entonces lo paso al otro lado, o pues igual me queda negativo al otro lado, entonces se cancela con el K por X que tengo al otro lado, ¿no? Y en el caso de ser máximo, entonces me va a dar que la masa por la segunda derivada de la posición me va a dar cero, ¿sí? ¿Sí está bien? Sí, es algo así. Por ahora vamos a centrarnos en lo que sigue. De momento simplemente sabemos que tenemos una fuerza externa y que queremos que sea oscilante, porque resulta que no siempre yo pues no hay necesidad de escribirla así. Yo puedo escribir simplemente F0 eh, multiplicado por una exponencial para que se reduzca, o hacerla constante, o, o hacerla, bueno, yo le puedo dar varios valores de funciones. Entonces, en esta lo interesante es que si yo quiero que esa vaina se mueva de manera oscilatoria, pues mi fuerza externa también tiene una forma oscilatoria. Entonces, venga a ver. Fíjense el resortico, fíjese la masa, fíjese el punto, este punto que está suelto. Y entonces yo voy a hablar de dos posibles desplazamientos. Uno es el de la mano que mueve esta vaina por este lado y el otro es el de la masa amarrada al resorte que se mueve por este lado. ¿Listo? Entonces esta letra que no me acuerdo si es, no me acuerdo, epsilon, upsilon Es o epsilon, micron, sí, es como epsilon. una de esas. Voy a definirla. Esto es un desplazamiento, fíjese, es A minúscula coseno de omega t. ¿Listo? Entonces, si yo cojo Espere, la profe, ecuación, espere, ese es el de la mano que está moviendo sí, exacto, ese es el de la ok. mano. El desplazamiento de la mano es igual a A minúscula por el coseno de omega t. Si yo meto eso en esta ecuación, o sea, acá, y paso este pedazo, K por X, lo paso allá al otro lado, menos K por X, yo obtengo dos desplazamientos, o la diferencia de dos desplazamientos. Entonces, mire, tengo menos K por X y por ese upsilon, epsilon, o no me acuerdo cuál letra griega es. Entonces el cuento es que a veces, fíjese, a veces puede que el resorte esté justo ahí en el pedazo donde esa vaina empieza y la masa vaya para acá. A veces puede que el resorte se haya movido hasta acá y la masa esté en el mismo lugar. O puede que el resorte se haya movido hasta acá, tan, 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 y la masa también se haya movido. Entonces, esta distancia y esta distancia, digamos que este sea el equilibrio, esta distancia, es esta diferencia. Listo, perdón un momento que alguien me está escribiendo que es... Ah, ok, pensé que era de la universidad. Regálenme un segundo. Regálenme un segundo, respondo. Perdón, que es que me están pidiendo aquí evidencias. Listo. Entonces, bueno, tenemos ese desplazamiento. ¿Listo?
En forma amplia, la podemos escribir así como está acá en este recuadro verde. Simplemente volví a abrir esto y esto por esto. Entonces miren cómo la tenemos. Y si ustedes se fijan, K por A minúscula es el F0 que nombramos nosotros aquí. Este. K por A. ¿Listo? Y vamos a tener en cuenta otra cosa. Ustedes ya saben que K sobre M es omega 0. ¿Verdad? O la frecuencia natural del sistema. Hay otra frecuencia que es esta, la omega, que es la de la mano, y resulta que cuando las dos son iguales se presenta un fenómeno que se llama resonancia. Entonces se los voy a explicar de la forma más sencilla. ¿Cuándo se aseguran ustedes de que llegue lo más lejos la amiga en el columpio? Pues ustedes se aseguran de que cuando el columpio llega, cuando el movimiento se detiene totalmente, ahí es donde ustedes meten la mano y le dan el impulso más grande. Y entre más hacen eso, más lejos comienza a irse el columpio. Eso quiere decir que ustedes están actuando, esta es su manito en el columpio, ustedes están actuando igual que la frecuencia natural del columpio. Y entonces el punto de resonancia quiere decir que ustedes comienzan a meterle al sistema energía de forma infinita. En teoría debería ser así. Y hay un cuento que ustedes de pronto saben sobre los peligros de la resonancia. Y que implica ciertas cosas. De pronto ustedes han escuchado la historia de un puente que se cayó después de que pasaron un pelotón de soldados por encima y que estos iban marchando. No sé si lo han escuchado. Bueno, probablemente no. La cuestión es la siguiente. Es una historia real, un pelotón, generalmente los pelotones pues, los ponen a marchar. Tuvieron que pasar por un puente y pues lo hicieron así, sin descaro. Pasaron marchando. Y cuando llegaron al otro lado, el puente se cayó. Y entonces la pregunta era, ¿qué carambas fue lo que sucedió ahí? Como en teoría ustedes introducen a través de la resonancia energía infinita a un sistema, los sistemas en la vida real no soportan una cantidad infinita de energía. Y entonces acá viene este dibujito que les tengo aquí. Este dibujito. Ese cuadrito que está ahí, vamos a imaginarnos que es un átomo. Y la modelación de la naturaleza que se ha hecho en la física, tal y como la usamos nosotros en estos momentos, es tal que nosotros asumimos que los átomos están unidos a sus compañeros a través de resortes. Por eso pongo 2, 4, 6 resortes, si ustedes miran. Entonces un átomo, en teoría, las fuerzas que lo unen a los otros átomos, se pueden modelar como si fueran resortes, porque resulta que funciona de manera muy similar. Los átomos oscilan, rebotan, se mueven unos con respecto a los otros, pero todos se influencian uno al otro. Entonces, la cuestión es que si ustedes le meten energía infinita, es como cuando ustedes tratan de hacer que la niña, amiga o novia que está en el columpio llegue lo más arriba y le dé la vuelta al columpio. Y probablemente eso implique pues que se caiga, ¿sí o no? O que el columpio se rompa. Profe, esas interacciones tan pequeñas, ¿se pueden modelar con la física clásica o eso ya es diferente? No, pues empieza con la física clásica, que es esto que estamos viendo,
pero ya va un poco más allá hacia el oscilador armónico cuántico, que tiene una solución. Entonces, tiene otras condiciones que tienen que ver con la mecánica cuántica, pero pues de las cuales no voy a hablar acá porque no viene al tema y porque igual así las hable, no es algo que ustedes hayan escuchado antes. Entonces el cuento es que imagínense que ustedes le meten energía infinita a esa vaina, los resortes se van a romper y los átomos van a salir a la porra. Eso fue lo que sucedió literalmente con ese puente. Y eso también podría suceder con el cuerpo de ustedes. A ustedes les han hablado de que de pronto usando armas sónicas podrían destruir cosas y personas. Pues realmente sí, todos los cuerpos tienen una frecuencia natural y si ustedes le dan a la frecuencia natural con algo que entre en resonancia, pues lo van a destruir. Entonces ustedes han visto en todas las películas, pero se habla de que es real. En algunos casos hay gente que puede cantar con un registro tan alto que las copas de vidrio se estallan, ¿sí o no? Es la misma situación. Eso es literalmente resonancia. ¿Listo? ¿De acuerdo? ¿Hay preguntas? Disculpe, profe, y se supone que los soldados que pasaron por el puente, o sea, cruzaron, lo atravesaron completo y después se cayó, o se cayó mientras iban No, en no, el no. puente. Hasta donde yo tengo entendido, ellos pasaron y el puente colapsó después. Eso sucedió. Aunque, o sea, eso como tal significa que se conservó esa energía como que No, internamente no, en no, el no, no, no. puente. Eso es lo que dice es que se empezó a desmoronar y los soldados alcanzaron a pasar. Hay Ah, otra manera en la que esos puentes se diseñan para que el viento no entre en resonancia con el movimiento natural pues esos puentes casi siempre son colgantes, o sea que tienen cables gruesos, como los que ven ustedes en Estados Unidos. Y esa vaina es muy peligrosa. Entonces, también se ajustan de cierta manera para que eviten, en la medida de lo posible, entrar en resonancia con los vientos. Pero sí hay videos, si ustedes pueden buscar en YouTube videos de puentes entrando en resonancia y ver cómo esa vaina se vuelve miércoles. Si quieren, háganme el favor y hagan eso ya. O búsquense un video de YouTube y pongan puentes colapsan por resonancia mientras yo busco el enchufe del computador porque se me va a descargar. Regálenme 2 minutos. Listo, ya, perdón. Pónganse un video de esos. ¿Ya vieron algo? Ah, me pareció el de Tacoma. Tacoma Bridge. sí, ese también estaba viendo yo. Y se cayó. ¿Para qué lado se mueve? ¿Para qué lado entra en resonancia? ¿Hacia los lados o hacia arriba y hacia abajo? Parece que fue hacia los Para todos lados. los lados, para todos los lados. Eso se ve muy loco. Exactamente. Ese es el peligro cuando se hacen construcciones de ese tipo, donde hay piezas que pueden producir oscilaciones. ¿Listo? Ese es todo un fenómeno bien interesante, lleno de cosas interesantes. Profe, eso de, no sé si lo ha visto, lo de la, es que no me acuerdo si es kinestesia o qué, ¿cómo se llama? Pero lo de las cucharas, ¿sí lo ha visto? Que No se que... empiezan como a doblar, que la gente como que se queda viéndolas muy fijo y se Ujú, empiezan a doblar las cucharas, a doblarse. ya. ¿Y eso cómo lo explican? Ok. Pues no sé, es que lo veo muy similar a lo del puente, pero es como con la mente, es algo muy loco también. Pues habría que mirar a ver con los poderes de la mente qué se puede hacer. La verdad.
verdad es que no sé. De eso no sé, porque mis poderes son de otro tipo. Entonces continuemos un poquito a ver. Entonces, mire, yo puedo definir una función solución para esa ecuación así, como x igual a la amplitud, pero esta amplitud depende de la frecuencia de la mano por el coseno de omega t menos delta. Y ese delta es la diferencia entre la fuerza externa y el desplazamiento x que yo le meto a esa vaina. Es decir, en qué punto mi manito comenzó a mover este resorte. ¿Listo? Si yo cojo esa función y la derivo, pues obtengo más o menos esta función. Si la derivo por segunda vez, obtengo más o menos esta función, que ya ustedes medio conocen. Si yo la escribo de forma más bonita, entonces miren cómo me queda esa vaina. Y pues acá técnicamente hago un poco de matemáticas, pero la verdad es que me da pereza ponerme a explicarla y ponerme a hacerla otra vez. Pero yo voy a obtener esto que está aquí, A de omega, o sea, la amplitud. Entonces fíjense que esa vaina depende de A, de la amplitud del movimiento de la mano de ustedes, pero lo que es importante es lo que hay en el denominador. 1 menos omega cuadrado sobre omega 0. Si estas dos son iguales, entonces esto se cancela, ¿cierto? Y da 1. 1 menos 1, ¿cuánto da? 0, ¿cierto? Y 1 sobre 0, ¿qué da? Perdón. O En cualquier cosa teoría sobre sería 0. como infinito. Infinito, mi rey, exacto. Esa mierda estalla. Explota. Eso es la resonancia. Entra energía infinita en el sistema y esa vaina se va para la porra matemáticamente. Aquí se ve eso. Fíjese que yo tengo omega 0 y cuando la omega de mi mano se acerca, bien sea por la izquierda o bien sea por la derecha, cuando me acerco a esa vaina, la amplitud se dispara. Y por eso acá en la gráfica no se tocan. Esa vaina se va para la porra y en teoría pues yo me puedo tirar el sistema o el columpio va a dar la vuelta o las cuerdas se van a romper o si estamos hablando de la materia pues vamos a destruir la materia. Esa es la cuestión. Entonces ese fenómeno de resonancia es bien interesante. Listo. Acá no sé qué hay, tal vez un ejercicio, sí, es un ejercicio. Entonces miremos a ver los ejercicios. Observación del momento angular. Es resonancia. Ondas de sonido. Entonces la teoría revela un segundo. Entonces yo tengo eso por acá. Ondas. Ya les mando los... Les mando los ejercicios. Listo, perritos. Ahí tienen trabajito. Vamos a trabajar un poco.
Entonces, bebés, si quieren dejemos por hoy acá, pero pónganse a trabajar eso. Si tienen dudas, obviamente van preguntando. Yo tengo que estar pendiente de ustedes hasta las 6:50 técnicamente. Si quieren por WhatsApp, si quieren nos podemos quedar acá en Zoom, como ustedes lo decidan. Pero la idea es irle trabajando un poquito a eso. Y en la próxima clase trabajar ya entonces péndulos acoplados, o más bien osciladores acoplados. Señor. Profe, una pregunta, ¿esos ejercicios son para archivarlos en la carpeta esa que Como llevamos? siempre y como todo para toda la vida, y sí. Listo, pues. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿Seguimos acá en el Zoom mientras trabajan? ¿Se abren en grupos o ya dejamos así la sesión de Zoom? Yo creo que ya cerrar la sesión. ¿Qué dicen los demás? Sí, algo por WhatsApp. Perdomo, ¿qué opina? Sí, yo creo que pues, si algo, comunicarnos por WhatsApp. Bueno, listo, muchachos. Entonces, que sean felices. Ya les mando los PDFs. Besos. Chao. Hasta luego, profe. Chao. Hasta luego, profe, gracias.